Ya, a continuación, en el siguiente video les voy a enseñar cómo analizar acoplamiento de pozos y vibraciones, producto de tronadura. Ya esto lo van a hacer, ¿cierto?, mediante este botón. Aquí, ¿cierto?, ustedes pueden ver el acoplamiento de pozos, ¿cierto?, respecto a los kilogramos máximos tronados en un tiempo determinado, ¿sí? También lo pueden revisar en base a la cantidad de pozos tronados en un milisegundo determinado, ¿ya? Hay cantidad de masa, entonces ustedes pueden hacer clic, ¿cierto?, en cualquier, cada uno de estos, ¿cierto?, y van a ver, por ejemplo, en el tiempo que están revisando acá, tienen todos estos pozos, ¿cierto?, se detonan al mismo tiempo. Estos son los pozos ya tronados, estos son los pozos por detonar en ese intervalo de tiempo. Así también pueden revisar más adelante, ese tiempo determinado, ¿cierto?, en 375 milisegundos se están detonando cerca de 10.000 kilogramos de explosivos al instante. Recuerden que los datos pueden estar fuera de lo normal, porque solamente es un ejemplo, pero el análisis es el mismo, ¿ya? Y tenemos acá todos estos pozos en azul que ya están detonados, los rojos son los que se detonan al mismo tiempo, y los verdes son por detonar, ¿ya? Entonces, esa es la forma de analizar acoplamiento de pozos, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, un máximo. Aquí si hacen clic acá, van a poder revisar la vibración que genera a una distancia determinada esta tronadura, ¿ya? Antes de eso, si hacen clic acá, van a poder revisar, ¿cierto?, la carga máxima a tronar en un intervalo determinado y la distancia a la cual se pone el geófono y se obtiene tal vibración. Para modificar los datos de vibraciones, hacemos clic en ese botón y aquí podemos cambiar la distancia a la cual se coloca el geófono. Por ejemplo, en vez de 1000, vamos a colocar 200 metros, y los parámetros respecto a K y B son parámetros que vienen determinados por el tipo de roca. Si ustedes revisan, ¿cierto?, acá van a ir a análisis ppb de Homer and Person y pueden elegir, ¿cierto?, el K y el B, que está determinado por estos números en paréntesis. Por ejemplo, andesita tiene 200 y 0.9, ¿ya? Andesita 200 y 0.9. Luego van al botón de acá y ponen 200 y 0.9. Entonces, esta fórmula que dice que colocamos el geófono a 500 metros con un K y un B, que son parámetros típicos de la roca andesita, podemos poner OK, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto?, un ppb, una velocidad de la partícula de 49.4 milímetros por segundo. Eso es lo que se compara con las normas internacionales para ver si hay un tipo de daño o molestia en el campo lejano, ¿ya? Les recuerdo que la fórmula respecto a vibraciones en el campo lejano no es más que, ¿cierto?, la fórmula respecto a modelos empíricos de Devine, que aparece aquí en la pantalla, la cual depende de W, la cantidad de carga máxima detonada simultáneamente en kilogramos. D es la distancia a la cual se coloca el geófono para medir la velocidad de la partícula, y K y alfa, como ustedes ya vieron, son parámetros que vienen por defecto tabulados por el tipo de roca que estoy trabajando. Entonces esta fórmula es típica para calcular vibraciones o velocidad de la partícula en el campo lejano, ¿sí? Y eso es lo que se hace mediante y lo calcula el software. Fíjense, si pongo 500 da 49.4 milímetros por segundo, y si pongo 200, pongo OK, ¿cierto? 212.6 milímetros por segundo, aumentó casi el doble la cantidad, o casi el triple, ¿cierto?, la vibración, solamente por colocar el geófono más cerca de esta tronadura, ¿sí? Eso es respecto a vibraciones en campo lejano y acoplamiento de pozos.